Hola, ¿qué tal? En este video y continuando con el programa que hicimos en el video anterior, referido a puertos de entrada-salida, GPIO, lo que vamos a hacer es crear nuestras primeras librerías, utilizando los puertos de entrada-salida GPIO. Em, las librerías, justamente lo que pretende es que desde un programa principal yo hago un include y el nombre de la librería, y ya el programa principal se apodera de todas las funciones que contengan esa librería y me ahorra de tener que escribirlas una por una cada vez que armo un programa nuevo en el programa principal. ¿Sí? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es armar el GPIO, la librería GPIO. Esta la pondremos de forma de comentario, igual que esto, y empezamos a armarla. Para eso, lo primero que vamos a hacer es crear una nueva carpeta, en donde ahí vamos a contener todas las librerías que vamos a ir creando a partir de este momento. Este programa, el principal, está almacenado dentro en este path. ¿Sí? El path S corresponde a este lugar de ubicación. Lo que vamos a hacer acá es crear una nueva carpeta que le vamos a llamar mis librerías para hacer algo de forma prolija, ¿no? Que dentro de esa carpeta yo tenga todas las librerías que yo vaya creando y sea portable para que yo la pueda utilizar esa misma carpeta para cualquier programa que yo vaya a ir creando a partir de este momento. ¿Sí? Pero para eso, cuando yo pongo, cuando yo le agrego un archivo, le llamo GPIO, ¿sí? Si quiero guardarlo, esta librería que voy a crear nueva en esa carpeta, le tengo que indicar en dónde se va a encontrar ese archivo. ¿Sí? Acá, mis librerías. Entonces, acá le agrego otra vez el archivo cabecera, y vamos a llamar GPIO. No me acuerdo si estaba separado o no. Bueno, listo. Entonces, volvemos a la carpeta donde está almacenado todo eso y vamos a ver que están los dos archivos, .h y .c. A medida que vayamos creando librerías, las vamos a ir guardando todas acá, así nos queda todas juntas. Como les había comentado, en los archivos cabecera, .h, lo primero que hacemos es colocarle el identificador del archivo cabecera. Después vamos al archivo principal, donde lo invocamos. Y ahí arrancamos a trabajar en el archivo cabecera. Lo primero que hacemos es, en cabecera en main, hacemos la inclusión de los atributos del microcontrolador que estamos utilizando en este momento. Bueno, ahí ya tenemos las condiciones iniciales para empezar a hacer la librería. ¿En qué consiste esto? ¿Cuál es el objetivo de esto? Es que desde el programa principal, main, nosotros podamos hacer de entrada una función que se llama, por ejemplo, FPIO init. Esa función me cumple el objetivo de inicializar todo lo que hice acá para todos los puertos que yo haya creado. ¿Sí? Y desde acá, desde while, puedo usar tres funciones básicas que son para el puerto de entrada-salida, que son GPIO write, ¿sí? El GPIO write, ¿qué va a ser importante? Saber desde qué puerto, port A, por ejemplo, voy a tener que saber qué pin 3, por ejemplo, y qué quiere uno que escriba. Si quiero que escriba un 0 lógico o un 1 lógico, por ejemplo, high, ¿no? Entonces, otra función importante que voy a tener que crear es una función que se llama GPIO read,
GPIO read, ¿qué atributos le voy a tener que pasar? ¿Desde qué puerto? Por ejemplo, port A, y qué pin. 3. ¿Sí? Otra función importante para usar en un puerto es GPIO toggle. También desde qué puerto y qué pin. Recuerden, la función toggle es la que detecta en qué estado está en este momento ese puerto. Si está en bajo, lo pone en alto; si está en alto, lo pone en bajo. Entonces, este es el objetivo principal de una función, de una librería, ¿no? A través de funciones nosotros la invocamos y podemos realizar todas las secciones que querramos de manera más fácil. Ahora, esa librería tiene que estar incluida en el programa también con un include. Ahí invoqué esta librería que va a tener toda la programación que le voy a cargar en este momento. Entonces, GPIO init, fíjense, GPIO init va a ser una función externa que la voy a programar acá. Perdón, no le paso parámetros porque lo único que quiero es configurarlo. Y como toda función, tengo que declararla al comienzo del programa. ¿Sí? La declaré y ya está identificada como una función. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta función GPIO init de entrada, que es lo primero que invoco cuando entro a la función principal main? Lo que va a hacer es, según la hoja de datos, programarme cada uno de estos registros según los requerimientos que le vaya pasando yo o según el objetivo que quiera cumplir en mi proyecto. ¿Sí? Para este proyecto y para ejemplo, lo que vamos a hacer, por ejemplo, es, como yo les comenté, estoy usando la placa de Discovery. Vamos a hacer que configurar los puertos PD 12, 13, 14, 15 como salida para prender y apagar los LEDs que están en la placa de desarrollo Discovery. Y vamos a utilizar este switch. Fíjense, este switch es un switch en el cual el estado lógico entra a la pata PA0. Por lo tanto, PA0 va a ser una entrada y PD 12, 13, 14 y 15 van a ser salidas. Este es el switch de reset de la Discovery, el switch negro, ya se lo voy a mostrar. Recuerden una cosa que yo les dije en el video anterior, en donde nosotros cuando queríamos trabajar con un registro, por ejemplo este, GPIOD, queríamos trabajar con el registro mother de GPIOD para hacerle un cambio de estado a uno de los bits. Nosotros hacíamos GPIOD-mayor mother y ya le indicamos que queríamos trabajar en el registro mother de ese registro que lo llamó GPIOD y que nosotros podíamos averiguar de qué registro se trata haciendo clic derecho. Nos íbamos a la definición del archivo de cabecera del microcontrolador nuestro y nos fijamos que GPIOD, tanto como GPIOC o como E, estaba definido, era una variable del tipo GPIO typedef. Fíjense que GPIO typedef es una estructura para todos los GPIO, pero acá lo llamó de manera distinta: GPAB, C, D, E, F, G. Y GPIO typedef, clic derecho de nuevo, voy a la definición, veía que contiene, es una estructura que contiene todos y cada uno de los registros de GPIO, de GPIO-D en este caso, que es el que lo invocó. Ahora, así como yo lo invoqué desde GPIO-D, yo podría haberlo invocado desde cualquier otro nombre de variable. Por ejemplo, yo podría haber dicho
Ah, y así como lo realizaron dentro del archivo cabecera del microcontrolador, yo lo puedo hacer desde acá. ¿Sí? Yo podría haber creado una estructura igual, en donde en su interior tiene los parámetros o las características principales que quiero que tenga mi puerto. Entonces, fíjense, creé una estructura type def que la llamé GPIO type. Fíjense que no varía mucho de esto. Una estructura que se llama GPIO type def, ¿sí? Ahora, en la estructura creada por mí, yo lo primero que hice es declarar una variable port que va a contener la misma estructura de GPIO typed. O sea, es lo mismo que que se hizo acá con GPIOD. Es lo mismo. GPIOD la declaró como una variable que tiene la estructura GPIO typed. Es lo mismo. Entonces, yo la llamé generalizada port, porque esa port va en mi caso, en mi librería, puede ser desde GPIO-A hasta GPIO-I, la cantidad de puertos que tenga mi periférico o mi GPIO en este caso. Ahora, una vez que declaré esa estructura, una variable con esa estructura, voy a declarar variables con los datos que a mí me interesan que tenga saber de ese puerto. Por ejemplo, qué número de pin, qué modo, si es de entrada, salida, qué tipo de salida, si es open drain, qué velocidad, qué tipo de pull es, o sea, si es pull up o pull down. Y AFR, recuerden que función alternativa, AFR, se dividía en bajo nivel y alto nivel, dependiendo el grupo de pines en donde va a estar trabajando esa entrada-salida con el periférico correspondiente. Porque recuerden que alternate function es cuando voy a utilizar ese pin para un periférico específico. Bueno, entonces por eso hice como un arreglo de dos niveles. Entonces, habiendo armado esta estructura, en el main C, en el archivo principal, lo que hago es crear una variable del tipo GPIO type, que la voy a llamar mi GPIO. Entonces, mi GPIO es una variable con la estructura GPIO type, o sea que tiene la estructura que acabo de crear. Entonces, cuando inicializo mi GPIO, pongo mi GPIO, punto, y ahí están, ahí me pone la lista con todas las variables que yo creé. Por ejemplo, port, en mi caso, yo voy a trabajar con los puertos D, port D. ¿Qué pasa? Me pone error porque yo todavía no le definí qué es port D. Él sabe lo que es GPIOD. Él sabe lo que es GPIOD. No sabe lo que es port D. Yo puedo dejarlo así o puedo definirlo acá para hacerlo. Es una cuestión de facilitarlo para mí, para ustedes mismos. Por ejemplo, yo pongo acá. Define port D GPIOD. ¿Ok? Entonces ahí sí, port D. Pum, ahí me lo definió. Entonces, así como hice ese, hago el de todos los demás.
Bueno, en el caso de un micro más grande, como el que tengo acá en la Discovery, tengo hasta port I. Entonces, ya definí que mi puerto lo llamo por D. Voy al otro parámetro, mi GPIO, punto, modo. ¿Qué modo va a ser? Va a ser modo entrada, salida, GPIOD es modo salida. Entonces le voy a poner acá salida. Lo mismo de recién. No lo reconoce porque no lo definí. Entonces vamos a definir, y para que sea más prolijo, vamos a ponerlo modo. Ahí tenemos las cuatro opciones. Modo entrada, salida, función alternativa y función analógica. Ahora, ¿cómo identifico cada una de ellas? Fíjense, si vamos a la hoja de datos, veíamos que función modo, entrada era 0, salida era 1, función alternativa era 2 y analógica era 3. Entonces, según eso, ahí sí, vamos y le decimos que ahí lo reconoció como salida. ¿Sí? Vamos a la otra. Output type. Ahí vamos a definir qué tipo de salida queremos para ese puerto. Era si queríamos push-pull o queríamos open drain. Push-pull open drain. Si era push-pull un 0 y si es open drain un 1. Entonces, yo quiero push-pull. En el video anterior les había explicado cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. De nuevo, vengo acá para hacerlo de manera más prolija. Habíamos dicho que push-pull es un 0 y open drain es un 1. Listo. Ahora, vamos a la siguiente. Punto. Pin number, es importante. ¿Qué número de pin? Del D habíamos dicho que era desde el pin número 12 hasta el pin 15. Bueno, vamos a arrancar por el verde, que es el 12. Pin 12. Fíjense, acá no me tiró error porque ya lo que es pin number ya yo lo había definido como, ¿sí?, un entero de 32 bits sin signo. Un signo de int 32. ¿Por qué 32? Bueno, este podría haber sido 16 tranquilamente, ¿no? Este puedo poner 16. Bueno, vamos al siguiente. Pull type. Este se refería a qué quería, si quería pull up o pull down, pero si no me equivoco acá en la hoja de datos decía que acá estaba la opción de nada, a ver, sin pull up, pull down o reservado. O sea, tres opciones hay. Sin, pull up es 1 y pull down es 2. Bueno,
Ahí están las tres opciones, ninguno, pull up, pull down. Acá vamos a poner ninguno, a ver cuál me queda, más yo, punto, AFR, en esta no lo vamos a usar. Velocidad. Velocidad. Habíamos dicho que teníamos cuatro opciones de velocidad. Baja, media, alta y muy alta. 0, 1, 2 y 3. Mismo procedimiento. Ahí definimos cuatro opciones, baja, media, alta, muy baja. Entonces, en el principal lo que vamos a hacer es ponerle que sea igual a muy alta. Ahora, con todas estas condiciones ya reunidas, que son las principales que voy a utilizar en este caso, voy a llevar la estructura ya armada, mi GPIO, la voy a llevar a otra función que se llame, por ejemplo, comienza inicialización, ¿sí? En donde les mando como parámetro esta estructura que acabo de armar, mi GPIO. Esta estructura, esta función, la vamos a crear en el archivo gpio.c, en donde le vamos a decir que es una función que no devuelve nada, o sea, void. Esto es una función, así que tiene inicio-fin, y tiene unos datos GPIO, que son una estructura del tipo GPIO type. Así como inicializamos esta función acá, en gpio.h tenemos que declararla como que le decimos en el archivo cabecera, le vamos a decir al principal que tenemos una función GPIO que se llama, una función que se llama comienza inicialización, que va a ser usada en este archivo GPIO. Nos remitimos de nuevo a nuestro primer programa, ¿sí? El programa de el primer video. Fíjense, lo primero que hizo fue habilitar el reloj, o sea, habilitarme el puerto con el GPIO, ¿sí? Acuérdense que estoy trabajando con todos los GPIO estos, y por lo que veo, todos utilizan el puerto HB1, ¿sí? O sea, voy a tener que hacer acá, yo estoy habilitando lo que es GPIOD, pero, pero mi librería tiene que ser genérica para cualquier tipo de GPIO. Entonces, de algún modo, yo tengo que hacer que identificar a qué puerto pertenece ese GPIO para saber qué clock, qué puerto le voy a habilitar el clock. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos un if. Si el puerto que yo le pasé como parámetro es el puerto A, entonces voy a habilitar el reloj correspondiente al puerto A. ¿Cuál es el reloj correspondiente al puerto A? Vamos a ver en la hoja de datos. Registro RCC. Acá está, HB1 Enable Register. Puerto A, fíjense, es el 0. 1, el B, C, D, va todo correlativo, por lo que veo. G, H, E,
pongo un 1 en el bit 0. Le hice esta estructura para poder copiar y pegar y hacer lo mismo en todas las estructuras para los demás puertos. Entonces, fíjese, eh, eh, entro a la función, identifico puerto, según el puerto que sea, es el reloj que habilito. Entonces, cuando ponga puerto D, me va a habilitar el reloj correspondiente al puerto D. Es lo que hace esto de acá. Entonces, esto ya está cumplido. ¿Qué sigue? Fíjense, Mother, pongo PD12 como salida de datos. Hasta acá, yo había armado una función cuya estructura era del tipo GPIO type, que era una estructura propia. Y utilizaba esa estructura para cargarles todos los parámetros más importantes de mi puerto. Ahora, yo a esa estructura tengo que enviársela a la estructura del tipo GPIO typedef, ¿sí? Que es la original del microcontrolador, de esta. Tengo que armar la estructura esta con los datos que yo le pasé como parámetro a mi estructura propia. Entonces, para eso, yo lo que necesito hacer es, voy a crear una función config.ping en donde como parámetro le mando todo lo que le cargué a la estructura GPIO del tipo type, GPIO type, para que pueda ser cargada la estructura del tipo typedef y ya definir ese puerto con los valores que yo quiero que trabaje. Con estos parámetros llamamos la función, obviamente ahora tenemos que crearla y tenemos que declararla, la vamos a declarar en el archivo cabecera.h. Y acá la declaramos. Ahí está, ahí declaramos la función que vamos a utilizar en C. Ahora sí, estamos en condiciones de poder hacer lo que habíamos hecho en cuanto a la configuración del puerto individualmente, con todos los datos que le pasamos como parámetros a esta función. Por ejemplo, ahora le llamé port a la función de estructura typedef, entonces yo le digo que port
Fíjense este detalle. Port mother, yo le dije que haga el número que viene de mode, o sea, el número de mode va a ser uno de estos cuatro números, y lo traslade pin number veces. Pin number va a ser en este caso, por ejemplo, el 12. Si yo voy a la hoja de datos, a mother, y yo lo puse como salida, ¿sí? Salida 01. Si yo lo hago 12 veces, fíjense que el 01 me lo va a poner en la posición número 12, que corresponde al pin número 6, cuando en realidad yo lo que necesito es hacerlo en el pin número 12, ¿sí? Es decir, que si yo puse pin número 12, en realidad en Mother tengo que colocarlo en el pin número 24, es decir, justo el doble. Entonces, hay que tener en cuenta ese detalle. Entonces, en este caso, esto estaría mal, a menos que le haga la multiplicación por 2 del pin número 12. ¿Se entiende? Fíjense, ahora vamos a usar el output type. Este no lo vamos a usar por ahora. Output type. Output type, yo tenía dos opciones, push pull, open drain. Podemos hacer, por ejemplo, un switch case. Sí, usamos la función switch como para ir variando un poco de opciones como para seleccionar las opciones que pueden ir llegando como parámetro. Push pull. En el caso de push pull, me dice que si lo que llegó es push pull, me ejecuta una acción, si lo que me llegó es open drain, me ejecuta otra. ¿Sí? Entonces recordemos que si es push pull, el registro OTPR, que es este, tengo que poner un 0. Si es open drain, tengo que poner un 1 en el bit que va desde 0 hasta el 15. Entonces, recuerden los operadores AND y OR, que lo vimos en el primer video, como por qué se utilizan estos dos operadores en los registros. Fíjense, pongo un 1, lo traslado pin number veces y esto se convierte en 0, ¿sí? Porque está invertido. Acá pongo el 1, porque es una OR. Bueno, para no ser muy extenso el video, vamos a cortarlo en este punto. Continuamos en el próximo, pero igual están en condiciones de poder hacer el mismo procedimiento para el caso de velocidad, GPIO speed, y la parte de pull type, que es selección de pull up, pull down de la salida. Bueno, háganlo, en el próximo video nos vemos, les muestro cómo quedó armado esta función y continuamos y con la demostración práctica del programa funcionando en la placa Discovery que tengo mía. Suscríbanse, así se enteran de cuándo subo el próximo video. Chao, hasta la próxima.